en esta noche hermosa en la presencia del Señor. Amén. Bienvenidos a todos, bienvenidos los que están por primera vez. Nuestro amigo allá de San Nicolás, Buenos Aires, bienvenido. Y por aquí había otra jovencita, ¿dónde está? Había otra jovencita que está por primera vez también. Ahí está. Bienvenida. Dios te bendiga. Bienvenidos a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales, a los que nos escuchan y nos van a escuchar por radio. Gracias al Señor por poder ver sus rostros. Amén. Algunos han atravesado alguna convalecencia por todos estos problemas propios de estos climas, ¿no? Y algunas otras cosas se suman también. Pero bueno, muchos ya recuperados y otros todavía atravesando pruebas en la salud también. Estamos orando y creyendo y confiando por milagros. Y le quiero encargar de paso, antes de meternos en la palabra, le quiero encargar oración por la vida de nuestra hermana Elena. Ella hoy tuvo un accidente y, bueno, esas cuestiones de la pésima infraestructura a veces que hay con las empresas y en la ciudad y demás. Muchas cosas uno podría decir, pero bueno, vamos a orar por ella, ¿no? Ella andando en su moto se le enredó un cable de esos que andan colgando a veces en la calle y ninguna empresa se hace cargo de sacarlos. Se le enredó en el espejo, uno de los espejos de la moto y la tiró. Y bueno, tiene una pierna fracturada nuestra hermana, así que gracias a Dios que no pasó nada peor. Ella siempre usa casco, lo cual también le quita posibilidades al diablo de hacer cosas peores, ¿no? Cuando también hacemos lo que tenemos que hacer. Pero bueno, su pierna sufrió el golpe, así que les encargo, hermanos, estén orando por ella, ¿sí? Una pronta recuperación, Dios ponga su mano allí, suelde rápido ese hueso y ella pueda estar bien. Su trabajo también es andar en la moto, andar en la calle, su trabajo es en la calle. Así que creemos y tenemos la plena certeza de que el diablo tenía otros planes, eso es algo seguro. Pero Dios siempre pone su mano, amén. Así que bueno, Dios completará su obra. Y así oramos por todos los que están pidiendo oración por su salud, por las enfermedades, para que el Señor regule el organismo, el Señor ponga su mano en la sangre, limpie la sangre. Dios puede hacer y Dios hace esas cosas. Dios es un Dios de milagros. De hecho, el estudio que estamos desarrollando tiene que ver con los milagros del Señor. Tiene que ver con el poder del Señor. Amén. Es un estudio breve, pero lo comenzamos el miércoles pasado y leímos un pasaje en Juan, para los que no estuvieron, lo pueden anotar, Juan capítulo 5, leímos desde el versículo 1 hasta el 15. Aguárdenme unos segundos, me voy a abrigar. Juan capítulo 5, versículos 1 al 15. Se puede leer todo el pasaje completo también. Y sobre todo pusimos foco en la primera clase en una cuestión curiosa, puede ser, podemos decirlo de esta forma. En los primeros versículos, por ejemplo, vamos a releer un poquito los versículos clave. El versículo 2, en la Reina Valera, revisión 60, pero en cualquier versión Reina Valera, las más antiguas y aún hasta la última, la más moderna, que es la Reina Valera contemporánea. Y también nos metimos un poquito en el estudio de las bases textuales y demás. Esto ya es un estudio más profundo, más fino de la palabra, ¿no? Y dice así, vamos a leer del 2 hasta el 7, podemos leer, que son los textos claves. En la Reina Valera dice así: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, en arameo es Betzatá. ¿Qué significa Betesda? No sé si alguno se acuerda. Casa de gracia, casa de misericordia, eso significa Betesda.
Dice, el cual tiene 5 pórticos, 5 puertas, 5 entradas. En esos pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice 38 años que estaba en el estanque, sino que estaba enfermo, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo, cuántos años hacía que él estaba esperando el movimiento de las aguas, porque otra aclaración, lo voy a repetir, lo dijimos el miércoles pasado, de tiempo en tiempo, en este pasaje no se toma de año en año. Yo he escuchado muchas veces, una vez al año el ángel descendía y revolvía las aguas. No, no dice originalmente una vez al año, dice una vez cada tanto. Otras versiones más modernas lo traducen así, una vez cada tanto o cada tiempo, ¿sí? Un ángel, bueno, no dice el ángel revolvía las aguas, justamente ahí está el punto, ¿no? Bueno, y dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esa pregunta sencilla del Señor. ¿Qué respondería usted? Claro, amén. Levantaríamos las dos manos. ¿Pero por qué nosotros diríamos, sí, amén, quiero ser sano? Porque sabemos quién es Jesús. Pero la respuesta de este hombre fue, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús por dentro habrá pensado, vamos a agregar algunas palabras, no vamos a agregarle a la Biblia, pero vamos a imaginar. Yo no te estoy preguntando del estanque, ni te estoy preguntando si querés que te lleve, te estoy diciendo si querés ser sano. Que es un caso muy curioso, lo dijimos el miércoles pasado, vamos a hacer un breve repaso, porque Jesús siempre respondió a la fe de la gente. En este caso, ni sabía quién era Jesús. No estoy diciendo no tenía fe en Jesús, estoy diciendo, y la Biblia está diciendo sobre todo, no sabía quién era Jesús. Más adelante usted sigue leyendo y va a ver que no sabía. No, yo no te pregunto si querés que te lleve al estanque. Yo te estoy preguntando si querés ser sano. Qué lindo que es que usted y yo conozcamos al Señor y la respuesta nuestra no sea, no tengo una buena obra social. No, no te estoy preguntando eso. No tengo medicina prepaga. No te estoy preguntando eso. Yo te pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Mm? Amén. Amén. Sabemos que Dios es soberano en cuanto a los milagros, pero no te olvides que Dios puede con todas las enfermedades. Ya las venció. No te olvides que Dios en su poder tiene la capacidad de sanar a todos y a cualquier enfermedad. Después entran otras cuestiones que lo hemos estudiado aquí, la soberanía de Dios, como fue el caso del apóstol Pablo, ¿sí? Y decíamos el miércoles pasado, no podemos decir que Pablo no tenía fe para ser sano, un hombre de fe. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Bueno, Dios sabe, Eliseo hizo el doble de milagros que Elías, su mentor. Un hombre de milagros, un profeta de Dios, tremendo hombre de fe, pero dice que se enfermó y se murió. Soberanía de Dios. Dios sabe. En este caso, un hombre que ni sabía quién era Jesús, no tenía fe y el Señor lo sanó. Pero Dios tiene propósito con todo, y por todo, y para todo. Él sí sabe por qué. A ver, hay algo que entender. Soberanía no es lo mismo que arbitrariedad. Y si alguien hace apuntes, quiere anotarlo porque es muy importante este concepto, nos va a ayudar a resolver muchas cosas en nuestra relación con Dios. Soberanía no es lo mismo que arbitrariedad. No es que Dios dice, se me antoja sanar a este y a este no. Se me antoja tener misericordia de este y de este no. No, el Señor, en su soberanía, en su conocimiento, en su omnisciencia, que es el Dios que todo lo sabe, ¿sí? Omnisciencia, omnisciente, con C de ciencia, ¿sí? El Dios que todo lo sabe, Él sabe el futuro. A algunos, en algunos casos, dice, a este yo lo sano y se va al mundo y se pierde. ¿Y qué enseñó Jesús? Si tu mano te es ocasión de caer, échala de ti. Si tu ojo te es ocasión... Gracias, hermano. Gracias.
de caer, mejor que entres sin un ojo, sin una mano, pero que entres al reino de los cielos. Dios prioriza siempre la salvación eterna, no el estuche que estamos usando temporalmente, sino nuestra alma. ¿Sí? Dios sabía por qué no lo sanó a Pablo, pero Pablo después se da cuenta. Es como que él, y dice, yo creo que Dios permite esto en mí para que no me ensoberbezca, no me agrande por las visiones y la revelación que Dios me ha dado, que incluso algunos de los discípulos más viejos, de los que caminaron con Jesús, no la tuvieron y Pablo la tuvo. Y es como que el Señor me mantiene ahí humilde con este azote, que era un problema en la vista. Algunos especulan, dicen, bueno, no dice la Biblia que era un problema en la vista, pero hay evidencias claras. De repente a los Gálatas él le dice, creo que esa es la más clara de todas, le dice, yo sé que ustedes se sacarían los ojos para dármelos a mí, dice, ¿no? Pero también él tenía un escribiente, cuando él habla de la cruz de Cristo, él dice, mirad con cuán grandes letras escribo de mi propio puño, de mi propia mano. No es que era ciego, pero tenía una disminución visual. No sabemos exactamente el diagnóstico, pero tenía problema en la vista. Y él lo que sí hacía, que era el sello de autenticidad de sus cartas, él las firmaba. Para que nadie en nombre de él escriba alguna cosa que no era, una falsa doctrina. Entonces, como yo distingo mis cartas, decía, esta es mi firma. ¿Sí? Bueno, soberanía de Dios, soberanía del Señor. Algunos el Señor los sanó y le dijeron al Señor, si te he visto no me acuerdo. Ahora, todo eso va a pesar el día del juicio. Hay mayor castigo porque a quien más se le da, dice en Lucas, más se le demanda. Entonces, yo te sané, yo te mostré que soy un Dios de milagros, no soy una religión más entre los miles de religiones y creencias y filosofías que hay. Yo te mostré poder y vos no viniste a mis pies. 10 leprosos fueron sanados, uno solo volvió. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tu fe te ha salvado. Tuvo la bendición completa. Gracias al Señor. Por eso proclamamos los milagros y no dejamos de predicar y no dejamos de orar por los enfermos, porque tampoco podemos plantarnos en una postura incrédula, reducida en la fe, de decir, no, pero Dios va a sanar a algunos nada más. Por las dudas no oro. Y el Señor dice, yo lo quería sanar a este. Bueno, no te hagas problema, yo voy a usar a otro que ore. Te perdiste la bendición. Hay que orar por todos. Usted sabe que no todos van a ser salvos, pero usted y yo tenemos que predicarle a todos. Y después Dios sabe quién se va a salvar, quién se va a sanar. Ya no se haga problema, que eso es cuestión de Dios. Nosotros tenemos que cumplir nuestra función. ¿Amén? Bueno, volviendo al punto. Hay muchas cosas que destacar aquí. Lo del tiempo, que era cada tanto, ¿no? Eso vamos aclarando. 38 años, no dice que hacía 38 años estaba en el estanque, 38 años que estaba enfermo. Hay que leer con entendimiento. Esto se llama comprensión de texto también. Bien. Y el tema que queda claro que él no sabía quién era Jesús. Después vino una controversia por el día de reposo, porque le dijo, toma tu lecho y anda, y era el día de reposo, y ahí los fariseos se agarraron de ahí para condenarlo a Jesús. Este no puede ser el Mesías, porque el Mesías no puede mandar a romper la ley del sábado. Es que ellos habían recrudecido las leyes, porque ellos tomaban la ley de Dios y le agregaban artículos, incisos y enmiendas y demás, ¿no? Está bien, en Jeremías y en Nehemías podemos encontrar que habla de no introducir cargas por las puertas de la ciudad, ni mover cargas de la casa, desde la casa. Pero la palabra del Señor se está refiriendo específicamente con fines comerciales. Llevar y traer cargas, ventas. Este hombre había recibido un milagro y el Señor del sábado le dijo, toma tu lecho y anda. Él no andaba vendiendo camillas. Hay que entender los trasfondos bíblicos, porque hay algo que hay que comprender. Jesús no rompió la ley. Jesús rompió los reglamentos de los fariseos. La palabra dice que él la cumplió a la ley. Como él cumplió la ley, él tiene la autoridad de decirnos a nosotros, ustedes ya no están bajo la ley, están bajo mi sacrificio, bajo la gracia. Y el que nos dio esa autoridad es alguien que la cumplió. No se olvide que Jesús nació judío. Y hasta que él murió y resucitó, estaban en el tiempo de la ley.
Dice hasta Juan el Bautista, fue la ley y los profetas. Juan era contemporáneo a Jesús. ¿Sí? Bien, hay muchos temas allí. Ahora, lo que habíamos resaltado en la clase anterior es, leímos este pasaje en la NBI, y usted lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente o en Traducción del Lenguaje Actual y otras versiones modernas. Usted se va a encontrar, presten atención los que no estuvieron el miércoles pasado, que en la última frase del versículo 3 y el versículo 4 no están en las versiones modernas. Quien tenga alguna versión moderna aquí, no de la Reina Valera, sino de cualquier otra versión, no revisión, versión, puede comprobarlo, lo puede mirar y va a ver que no está. Y de ahí que muchos predicadores dicen la nueva versión internacional o las versiones modernas no son buenas porque quitaron versículos, quitaron textos. Y explicamos bien el miércoles pasado que no quitaron textos. Simplemente los manuscritos antiguos que ellos usaron para traducir, esos textos no estaban. No estaban. ¿Por qué está en la Reina Valera? Y acá voy a tirar otro mito. Estamos tirando mitos. Muchos creen que la Reina Valera, por ser antigua, usó manuscritos muy antiguos para hacer la traducción. Pues no. Todo lo contrario. Y no lo hicieron, yo lo aclaré bien por las dudas el miércoles pasado, no lo hicieron por mala intención, no lo hicieron a propósito, sino que era lo que tenían disponible en ese tiempo en momentos de persecución. ¿Qué usaron para traducir el Nuevo Testamento? El Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus? Era una edición del Nuevo Testamento en griego que había hecho años antes Erasmo de Rotterdam. Ese es el texto que usa como base Casiodoro de Reina para traducir al español el Nuevo. Estamos hablando del Nuevo Testamento, lo que nos atañe, ¿sí? Usa el Textus Receptus y en el Textus Receptus Erasmo de Rotterdam agrega la última frase del 3 y el versículo 4. No estaba, lo agrega, como otras cosas que están agregadas en la versión 60. No es que las nuevas versiones quitaron textos, es que en la versión 60 hay cosas agregadas. Y ahora vamos a quitar todos los temores para despejar las dudas. Entonces, Casiodoro de Reina entró en condenación porque dice la palabra que no hay que agregar ni quitar nada. No, no entró en ninguna condenación. Y no es Casiodoro de Reina, en todo caso habrá sido San Jerónimo, Jerónimo de Estridón o Erasmo de Rotterdam, que fueron los que agregaron a los textos en griego y en latín. Pero ¿cuál fue la intención de estos hombres? Que Dios los usó, no hay duda. Aclarar cosas. Es como yo les contaba el miércoles pasado, yo tengo mis Biblias, están marcadas, pero tengo una en especial que está de todos colores y rayada por todos lados, con apuntes y yo le hago algunas notas al pie. Pasan 1000 años y alguien encuentra, un arqueólogo encuentra mi Biblia y ve que las notas aclaran algo que está escrito en el texto bíblico y la incluye en la traducción. ¿Qué le parece a usted? No está mal, no está contradiciendo, no le está quitando nada a lo que el concepto bíblico dice, ni le está agregando nada, simplemente está aclarando algo que está en el contexto bíblico. No es pecado, no es a eso lo que se refería el Señor, con agregar o quitar. Fueron notas aclaratorias, por ejemplo, del Espíritu Santo, de la Trinidad, y los tres son uno. En versiones modernas hay algunas que no está. No lo quitaron, es que simplemente ese texto no estaba en los antiguos. ¿Pero la Trinidad es una mentira o es algo agregado? No, es una realidad. Lo que hace, en ese caso creo que fue San Jerónimo, es dar un cierre a la idea de la Trinidad, porque la Trinidad está. Vemos el bautismo de Jesús. Yo estoy dando ejemplos ahora, ¿sí? Bautismo de Jesús.
El Hijo, ¿dónde está? En carne, siendo bautizado por Juan el Bautista. El Padre habla desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Ahí están los tres por separado. Ah, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. No importa, es el concepto. ¿Por qué le dice Biblia a la Biblia si la palabra Biblia no está en la Biblia? Parece un juego de palabras. La palabra Biblia no aparece en la Biblia, pero es la Biblia. Llámele Sagradas Escrituras, palabra de Dios. Lo que usted quiera, pero vívala. No es como la llame, sino como la vive. Amén. Bien. Entonces, ¿por qué no está? Porque contrario, vuelvo a esto, contrario a lo que muchos piensan, Casiodoro de Reina usó un texto del siglo XVI, siglo al cual él pertenecía. Cuando los hermanos traducen, hacen nuevas versiones, la traducción en lenguaje actual, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, en inglés primero y luego en español, ellos en época de mayores descubrimientos y mayor libertad, tenían en su disposición manuscritos mucho más antiguos que Casiodoro de Reina. Por eso no hay que decir, no, las nuevas versiones son espurias, no. Tienen mejores manuscritos que los de Casiodoro de Reina. Ahora, ¿cuál es la mejor, pastor? Ninguna. Todas tienen sus cuestiones y todas tienen cosas que resaltan. Por ejemplo, el lenguaje de la Reina Valera es excelente. El que quiere enriquecer su léxico, lea la Reina Valera. Tiene un español contundente. King James. King James. Sí, la King James. No, la del oso es la de Casiodoro de Reina, la de 1569. Bueno, sí, la King James tiene mucha similitud con la Reina Valera. Tiene mucha similitud. Pero sí, es muy buena, es muy buena. Tranquilo que todas las versiones que ustedes tienen en sus manos son buenas. No hay ninguna que sea apóstata o herética, no, tranquilos. Ahora que tenemos muchas cosas, mucho a disposición para comparar, está lindo usar todas las versiones que tenemos, o en el celular, usted la puede buscar, no hace falta comprar todas las versiones. Usted compara, coteja y llega a un concepto mucho más amplio. Joel. Era lo único. No, era lo que tenían. Y encima, si lo pescaban con eso, los mataban. Muchas veces sus vidas corrieron riesgo. No solo por traducir la Biblia, sino por después pastorear a un grupo de cristianos. De hecho, tuvieron que huir de ciudad en ciudad con toda la congregación. Imagínate lo que fue eso, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de tener libertad, tenemos que aprovecharla, ¿no? Por lo menos mientras las tengamos, tenemos que aprovecharla. Entonces, ¿por qué Erasmo de Estridón, volviendo a esto, incluye, porque de tiempo en tiempo, y se esperaba en el movimiento de las aguas, porque de tiempo en tiempo bajaba un ángel y... ¿Qué dijimos el miércoles pasado? ¿Por qué las versiones modernas no incluyen lo del ángel que remueve las aguas? Porque es un mito. Lo voy a decir de nuevo por si a alguien no le quedó claro. Lo del ángel que revolvía las aguas era una mentira. Era un mito. Comprobado que era un mito greco-romano relacionado con Esculapio. O con Asclepio en griego, el dios de la medicina. Entonces, Erasmo de Estridón lo que hace es contar lo que la gente creía que pasaba. Y porque si no hubiera incluido ese versículo, cuando leemos el 7, ¿qué es el 7? La respuesta que le da el paralítico a Jesús, no entenderíamos a qué se refiere. Por eso digo que no está mal tampoco la 60. Quizá en la traducción lo que tendrían que haber aclarado, se creía que cada tanto un ángel descendía
y revolvía las aguas. Es lo único que le puedo criticar a la traducción. No a la Biblia, a la traducción. La Biblia es perfecta. ¿Sabe por qué Rafael? Por Jehová Rafa. ¿Mm? Jehová es nuestro sanador. Pero no, era un mito. De hecho, yendo a las pruebas arqueológicas, encontraron grabado en las piedras la vara de Esculapio, que es el símbolo de la medicina. La vara con la serpiente enroscada. Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, claro que sí. Hay muchas analogías en la Biblia. Hay muchas. Y en el modus operandi de Dios, aunque no lo podemos encerrar, pero vamos a ver muchos patrones que se repiten en la Biblia. Claro que sí. El Dios verdadero versus el supuesto Dios de la medicina, el Dios de la sanidad. Y algo que explicamos el miércoles pasado es que el estanque de Bethesda, voy a volver sobre eso, estaba dividido en dos. Presta atención a esto. Dividido en dos. No era una pileta. Estaba, yo le llamé así para entender, había una parte norte y una parte sur. Bethesda Norte estaba en un terreno más elevado. Bethesda Sur estaba en una parte más baja. ¿Cuál era la función de Bethesda Norte? Recoger el agua de las lluvias que venían por el valle. Y Bethesda Sur, ¿qué función cumplía? Bethesda Sur era una mikve, que esto no se los dije el miércoles pasado. ¿Qué es una mikve? Una mikve es una pileta, vamos a llamarle para entender, de bautismo, de purificación. Eran baños de purificación. Porque usted habrá pensado quizá, ¿y cómo hacían los enfermos para entrar al estanque que sería bastante profundo? ¿Que se tiraban, sabían nadar? No, tenía escalinatas, como una pileta, que tiene escalinatas para que la gente pueda acceder. La parte sur del estanque de Bethesda tenía escalinatas y los enfermos descendían por allí. ¿Mm? Bien, entonces, ¿cómo era el tema del movimiento de las aguas? Para lo que no estuvieron el miércoles. Abajo, esto no se veía porque estaba tapado por el agua, había conductos. Ustedes habrán visto los diques y demás, cuando algo rebalsa, abren las compuertas, ¿sí? ¿Qué es lo que genera? Los enfermos no sabían, el mito escondía esto, que la realidad era que cuando se llenaba Bethesda Norte, abrían el conducto y entraba agua por abajo y generaba remolino y turbulencia en Bethesda Sur. ¿Y a qué se lo atribuían? Al ángel. Por eso no es de una vez al año, es cuando se llenaba Bethesda Norte, abrían el conducto y el agua ingresaba por abajo y hacía un remolino y empezaba a subir el nivel del agua y ahí salía corriendo el primero que... Ahora usted dirá, y yo repito esto que dije el miércoles pasado, pero pastor, si era un mito, ¿por qué la gente seguía ahí? Piense. ¿Por qué la gente seguía ahí? Quizá alguien se sanó porque no se olvide que cuando uno no le hace peticiones a Dios, el diablo a veces toma esas peticiones. Y otra cosa, bueno, ahí está, ahí voy a ir a eso. Y voy a repasar un versículo que vimos el miércoles pasado. Yo les preguntaba el miércoles pasado, ¿lo de la difunta Correa es real o es un mito? ¿Y por qué todos los años la gente va? Ahí está. Uso, costumbre, tradición. Eh, claro.
Yo conté la experiencia nuestra que conocimos el Asclepión en Pérgamo, que ahora está en Turquía, lo que es la actual Turquía, y el Asclepión era el centro médico de Asclepio, donde estudió Galeno, y los ardides y las trampas, cómo engañaban a los enfermos, que los drogaban y los hacían meter por un túnel. Ese túnel está en pie todavía, nosotros lo transitamos, y el túnel tiene unas ventanitas arriba, donde los lacayos de los que sacaban plata, pues le sacaban un montón de guita a esa gente, le hablaban desde arriba y eran como la voz de un ángel que le iba hablando y que tenían que seguir, y al final se encontraban con Asclepio, y el dios Asclepio le decían qué tenía que hacer para recibir sanidad. Y Asclepio era un tipo vestido así, medio de blanco y qué sé yo. Este llegaba todo dado vuelta porque lo redopaban, y él era el dios que le decía seguir poniendo plata. Este mes aumentó la cuota del Asclepión, y sí, iban y ponían plata. Y había un cartel que decía que en este lugar no entra la muerte. Y era un chamullo de acá a la quiaca, porque ¿qué hacían? Los casos terminales los rechazaban. Entonces no se moría nadie, obvio, y se había hecho la fama de que ahí nadie se moría. Y es porque rechazaban los casos graves, ¿sí? Y agarraban muchos casos de gente con problemas psicológicos y demás, entonces los podían embaucar más fácil. La medicina, hay cosas buenas de Dios, sí, pero en su base comenzó con engaños. Y todavía en algunas cuestiones hay engaños. La farmaqueia, que es la industria farmacológica, empezó con la brujería y con la hechicería, con las pócimas y demás. Y usted ve una clínica, un hospital o una ambulancia y ve la vara de Esculapio, que es la vara con la serpiente. Bueno, ese es el comienzo de la medicina. ¿O acaso la farmaqueia, la industria farmacéutica, factura más que la droga ilegal? Factura más, mueve mucho más dinero, y encima está respaldada por las leyes. ¿No le venden cosas que usted no lo sana? Y ahí volvemos al mito y a las creencias. ¿Por qué seguimos comprando lo que no nos sana? ¿Usted cree que no tienen conocimiento en química y demás para sanar y solucionar algunos problemas físicos, y no lo hacen porque se les acaba el negocio? Por eso el que dice, yo no voy a la iglesia porque los pastores son chantas. ¿Y por qué no al médico? Está lleno de médicos chantas, y no todos, porque no hay que meter en ningún rubro a todos en la misma bolsa. Hay médicos muy buenos y muy sinceros. Pero ¿quiénes colaboran con el tráfico de órganos? ¿No son médicos? ¿No hay gente infiltrada en clínicas y hospitales? Pero la gente no tiene miedo de ir a un nosocomio, a un lugar de salud. Hay corrupción en la policía, pero cuando a alguien le roban, van a la policía. Pero cuando es cuestión de la fe, yo no voy a las iglesias, o no voy a las iglesias porque ahí está lleno de hipócritas. Su trabajo está lleno de hipócritas, ¿por qué sigue trabajando? Porque si no trabaja se muere de hambre. Bueno, su alma se muere de hambre si no busca a Dios. Y tampoco es así que está lleno de hipócritas. Hay gente hipócrita en todos lados, pero hay mucha gente que está buscando a Dios de corazón. Entonces, también es un juicio barato para decir, es la excusa. No voy porque está lleno de hipócritas. ¿Y vos qué sos? Los mitos. Lo del ángel que revolvía las aguas era un mito. Y encontraron en las piedras, porque está en los restos del estanque de Betesda, encontraron grabada la vara de Asclepio. Pero además, ¿no? Decíamos entonces, Betesda Norte recogía las aguas, era porque había crecido mucho, había tenido una explosión demográfica Jerusalén, se cree que fue en el año siglo I, II antes de Cristo, que se construye Betesda, y la parte sur era una mikvé, ¿sí? Que era un baño ritual. Entonces era toda una mezcla, porque ahí también estaba el mito de Asclepio, estaba la gente que creía que bañándose se purificaba ahí en esas aguas. En Jerusalén está lleno de mikvé y en todo Israel. Y además, en la parte sur, allí lavaban los animalitos que iban al sacrificio del templo. Por eso estaba la entrada de las ovejas,
Fíjense que Jesús entra por la entrada de las ovejas a Jerusalén en ese momento. El que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo tiene una simbología, ¿no? Dios enseña cosas con todo. Y decíamos lo que ahora voy a lo que vos dijiste, Brenda. ¿Ustedes imaginan a un Dios que te hace competir por un milagro, hablando de lo físico, ¿no? De la sanidad? ¿Qué clase de Dios tendríamos? Un Dios que pone a competir de manera desleal, parcial, despareja. A ver, yo les mando un ángel que les va a revolver las aguas una vez cada tanto y el primero que llega se sana, el resto se embroma. Y ahí están. Yo decía, para que usted se imagine, póngase en tiempo y espacio. El que era sordo o sordo-mudo, pero corría y veía bien, salía corriendo y se zambullía. El que era ciego podía caminar, pero iba a ir más lerdo porque iba al tanteo o alguien lo tenía que guiar y directamente los lisiados de sus extremidades inferiores no llegaban nunca. Si realmente hubiera sido cierto lo del ángel que revolvía las aguas, quizá me hubiera decepcionado un poco la forma de actuar de Dios. Y Dios no es así. Dios no va a poner a correr carreras a ver quién se sana. Saquémonos de la cabeza eso. Se hicieron canciones y todo. Claro, en ese tiempo, en la antigüedad, por ahí no se conocían tanto las bases textuales y demás. El ángel revolvía las aguas en el estanque llamado Betesda. Si lo cantaba, eso no lo cante más, es viejo, pero es mentira, no había ningún ángel revolviendo aguas. Eran las compuertas que se abrían, era el mito de Asclepio. Lo mismo que tierra hermosa y divina, tierra de Palestina, donde nació Jesús. Si te escucha un judío, te da un sopapo. ¿Qué Palestina? Palestina no está en la Biblia, no existe Palestina. Palestina es Judea. Le cambió el nombre el emperador Adriano en el año 135 después de Cristo. Le cambió el nombre a Judea y le puso Palestina. Yo siempre lo explico de esta forma. El mito de Palestina, que es otro mito. No existe Palestina. ¿Usted defiende la causa Malvina o por lo menos cree que es justa? Sí. Por herencia, porque está dentro del mar argentino, las Malvinas son nuestras. ¿Y por qué les llaman Islas Falkland los ingleses? ¿Por qué les llaman Falkland si son nuestras y son Malvinas? Ahora, yo no puedo entender cómo gente que defiende la causa Malvinas defiende Palestina. Porque lo que pasa en Israel con Palestina es lo mismo que nos pasa a nosotros con Malvinas. La única diferencia es que los judíos retomaron y están recuperando su tierra. Ahora no pueden los kelpers decir que son los dueños, lo dicen, y ellos se basan en la autodeterminación. O sea, yo me autodetermino robarte el auto y me tenés que respetar porque yo me autodeterminé llevarme tu coche. Esa es la justificación que ellos tienen. Yo no puedo creer cómo hay gente que defiende la causa Malvina y defiende Palestina. Está aplicando criterios distintos en una situación similar. Es Judea. Y no se olviden que a Adriano le cambió el nombre a Jerusalén también, le puso a Elia Capitolina. ¿Por qué le seguimos llamando Jerusalén entonces? Ven como los historiadores, yo escucho en la tele a los expertos, entre comillas, historiadores no van más de 200 años para atrás. Yo descubrí ese patrón mentiroso. 200, 250 años, no van 3.000 años atrás, no van 4.000 años atrás. Y sé también que a puertas cerradas hay algunos arqueólogos que no reconocen cosas, y dicho por gente que ha estado en esas reuniones, porque si reconocen esos descubrimientos tendrían que reconocer que lo que dice la Biblia es verdad. Y aún así hay muchos arqueólogos que han expuesto descubrimientos bíblicos. Gloria a Dios por los que defienden la verdad. Mitos. Tampoco es Filistea, no. No. Los filisteos vinieron de Creta, vinieron de Grecia. Y eran usurpadores. ¿Por qué le puso un emperador romano Palestina? Por el monte Palatino, que está frente al Coliseo romano, donde están los foros, o estaban los foros romanos. Bueno, eso es otro de los mitos de Palestina. Pero el Señor nos va llevando cada vez más a la verdad, porque el foco de esta prédica no está en el ángel
o en el mito del ángel, sino quién entró allí por las puertas de las ovejas y quién hizo un milagro verdadero, real. Amén. Que es Jesucristo. Bueno, no podemos concebir que Dios ponga a correr y a competir gente por una sanidad física. Es como, alguna vez he visto este ejemplo, evaluar la capacidad de los animales y ponemos una gallina y un mono y el que trepa mejor el árbol es el más inteligente, el más fuerte, el más capo. Y el mono va a ganar, es lógico. Es una competencia desigual. Dios no te puede poner a competir en desigualdad. A ver, esta noche de milagros. Es una noche de milagros. Hoy va a haber milagros, vamos a marcar ahí una largada y ahí una llegada. El primero que llega se sana. ¿Qué le parece si nosotros hiciéramos eso como pastor? Porque allá el ángel revuelve las aguas. No. Los más jóvenes ganarían siempre, los que están sanos en sus piernas ganarían siempre. Y además, lo quiero volver a leer porque es muy clave este versículo, Romanos 9:16. Los que no lo tienen, anótenlo. Romanos 9:16. Acuérdese que Betesda significa casa de misericordia, casa de gracia. ¿Sí? La misericordia de Dios, expresada en salvación y en este caso expresado en sanidades, en milagros, porque todo lo que recibimos de Dios es por su misericordia. Amén. Es por su misericordia. El pan que como todos los días es por su misericordia. No, yo trabajo. Si Dios no te abre puertas de trabajo, si Dios no te da salud para moverte, no puedes hacer nada. Si un día te despiertas y estás inmóvil en tu cama, se acabó tu guapesa. Dios nos ha dado las condiciones para que podamos trabajar y dignamente ganarnos el pan, pero Él es el que da las bendiciones que recibimos. Por eso agradecemos por la comida todos los días. Sí, claro, trabajé. ¿Cuál es la hazaña? Sí, es lo que tengo que hacer. Pero Dios bendijo. No se olvide que si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia, y si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Ahora, claro, la guardia tiene que velar, los edificadores tienen que trabajar, pero Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Este versículo aplasta el mito del ángel que revolvía las aguas. Solo este, hay más, pero este solo aplasta el mito. La palabra de Dios aplasta los mitos, la palabra de Dios es realidad. Amén, es veracidad. ¿Cómo va a depender del que corre al estanque para hallar la misericordia en Betesda? El Espíritu Santo nos habla a través del apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos, dice, no depende del que corre, no depende del que quiere, depende de que Dios tenga misericordia. Amén. Gloria al Señor. Y mire lo que dice, y esto nos habla el Espíritu Santo a nosotros cuando hablamos de la palabra y cuando predicamos y cuando le predicamos a la gente. Primera de Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo. En el capítulo 4, versículos 6 y 7, dice, si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades, diga conmigo verdades, verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la devoción o en la piedad, como dice la Reina Valera. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Desechando fábulas y mitos para enfocarnos en las verdades. Amén. Vayan buscando Malaquías 3:1, que es un versículo hermoso, hermoso.
Yo no sé, a usted le debe pasar también, cuando encontramos a Jesucristo en el Antiguo Testamento nos causa una emoción, ¿no? Una cosa tan linda. Jesús aparece por todos lados en el Antiguo Testamento. Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 1, dice: he aquí yo envío mi mensajero. ¿Quién es ese mensajero? Juan el Bautista, el cual preparará el camino delante de mí. Y ahora habla de otro. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vinieron a buscar al Señor? Yo vine a buscar al Señor. El ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Cuántos desean la presencia del Señor? Amén. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice que vendrá a su templo. Mire, el templo de Jerusalén estaba impregnado de corrupción, de mentiras, de mitos y un montón de cosas. Pero cuando Jesús empezó a ir al templo, el ambiente del templo cambió. Al fin había alguien que venía de parte de Dios y venía a traer palabra verdadera. Y me gusta eso que resalta la Biblia. Él no hablaba como los fariseos y los escribas, sino que hablaba como quien tenía autoridad. Autoridad. Y ellos le vencieron. ¿Qué leíamos en Apocalipsis el domingo? Por la autoridad de Cristo, por la sangre del Cordero. Ahora ha venido la autoridad de Cristo. Amén. Por eso hoy la lucha no es contra sangre ni carne, es espiritual, porque hoy tenemos la autoridad que Cristo logró en la cruz del Calvario. Contra todo principado, toda potestad de maldad, en el nombre de Jesús. La autoridad de Cristo. Él hablaba con autoridad. Él empezó a ir al templo cuando era chiquito, tenía 12 años. Y se quedó allí, que sus padres lo perdieron de vista. Y dice que los ancianos de Israel, los sabios, se reunieron en torno a él. Y se quedaban asombrados del conocimiento que tenía. Porque Jesús no había leído en libros. Él venía del cielo y él traía el conocimiento del cielo. Él era el rabino por excelencia. Y estaban allí encantados con aquel niñito. Después pasaron los años y se lo querían comer crudo. Qué tremendo, ¿no? Cómo puede cambiar a veces la gente. Te echan mantos y palmas y en una semana dicen crucifícale. Esa es la gloria del hombre. La gloria de Dios es eterna. Gloria al Señor. Qué lindo. Aquí nos habla del ángel del pacto. Y es más, Ageo, vamos unos libros atrás, allí entre los profetas menores, ahí nomás cerquita, está Zacarías para atrás y Ageo. Capítulo 2, versículo 7. Mire qué lindo esto, me encanta otro término, otra definición de Jesucristo. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas, con mayúscula, y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén, que Él nos llene de su gloria, que Él llene esta casa de su gloria, que Él llene tu vida, que es casa de Dios, templo del Espíritu Santo, Él nos llene de su gloria. Aleluya. El deseado. ¿Por qué Él viene? Porque le deseamos. Deseamos su presencia, anhelamos su presencia. Y cuando alguien desea la presencia del Señor, el Señor va, el Señor viene, el Señor te visita, el Señor entra en tu casa, en tu templo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Si estas paredes no tendrían ningún valor y ningún significado si usted y yo no estuviéramos aquí. Porque es un lugar importante. Por usted, por mí, no es por los ladrillos. No es por la cerámica, no es por el color de las paredes. No es un lugar mítico, es un lugar importante porque se reúne su pueblo y porque aquí el Señor nos visita y porque estamos dedicados exclusivamente a adorarle y a escuchar la voz de su Espíritu Santo en este lugar. Por eso es importante. El día que Cristo venga, suene la final trompeta y usted y yo nos vamos al cielo, este lugar, solo Dios sabe para qué lo van a usar. ¿Lo quiere agarrar el anticristo? Agarre. Nosotros nos vamos a la Nueva Jerusalén, allá arriba. Pero ojo que después de 7 años volvemos, Guarda, porque venimos y se va a cumplir en plenitud y a cabalidad la profecía de Malaquías 3.1 y esta profecía de Ageo 2.7, porque ahora vendrá Jesús, el ángel del pacto, a su templo
pero ya no para discutir con fariseos y escribas o saduceos, sino que vendrá a establecer su trono y a ser adorado como Dios, y todos les van a reconocer como Dios, todo el pueblo de Israel lo va a reconocer. Por eso dice, el Espíritu Santo revela a Pablo y le escribe a los romanos, y al final todo Israel será salvo. ¿Por qué? ¿Porque son judíos? No, porque van a reconocer a Cristo. El único medio de salvación es si reconoces a Cristo. Si no, no hay religión que te pueda salvar, no hay filosofía que te pueda salvar, es Cristo. Cuando reconoces a Cristo, entras al cielo. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Aleluya. El ángel de Betesda era un mito, pero el ángel verdadero, el ángel de Jehová, no el mito, estaba entrando por la puerta de las ovejas y venía a hacer un milagro verdadero y venía a revelar quién era él. El ángel del Antiguo Testamento no era un mito, era Jesús. Era Jesús. Y estaba allí en persona. La gracia y la misericordia no era una pileta con agua, no era un baño ritual. La misericordia y la gracia era esa persona que se le estaba presentando allí al paralítico. En persona, no era el Siloé, el enviado ya no era el Siloé, era Jesucristo. Por eso él se paró en las gradas del templo y habló y gritó a gran voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Cuándo hizo eso Jesús? En la fiesta del Sucot. ¿En qué momento? Cuando estaban los sacerdotes subiendo con el agua del Siloé, del enviado, porque significa enviado el Siloé, otro estanque de Israel, para hacer la ofrenda de libación que se hacía. La libación era el líquido que se derramaba sobre la ofrenda, se hacía con vino y se hacía con agua. Venían subiendo con los cántaros para hacer la libación en la fiesta de las enramadas, esa es la del Sucot, y Jesús se para y dice, no es esa agua, soy yo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Se acaban los ritos, se acaban los rituales del antiguo pacto, porque esos rituales me estaban anunciando a mí. Ahora ya vine yo, no hace falta más ritos. Ya no es Shabbat, no es un día, yo soy Shabbat, yo soy el descanso. Jesús lo dijo claramente, yo soy el Señor del sábado. No son ritos y costumbres, lo que hacemos aquí no es un rito. Usted se sienta a comer porque tiene hambre y necesita alimentarse y disfruta la comida. ¿Eso es un rito? No, es un disfrute, es parte de su vida. Esto es parte de nuestra vida. Yo no concibo otra vida. Me puedo poner a imaginar y usar mi imaginación fuera del camino del Señor. No concibo otra vida. Vuelvo a nacer y vuelvo a esto. Vuelvo a este camino. Claro, cuando era chiquito mis padres, con la sabiduría que el Señor les dio, nos llevaban y me llevaban a mí a la casa del Señor. Pero después yo crecí y yo podía decidir qué hacer. Y yo decidí seguir. No es que me llevaban ya de una oreja. Yo iba solito. Porque había entendido, llegó un momento que yo tuve que tener un encuentro con Dios. Ya no era el Dios de papá y de mamá, era mi Dios. Era mi Dios. Y eso es algo imborrable, eso queda por la eternidad. Ya no más mitos. Ya no mitos y fábulas. Ya no creencias heredadas de los griegos y adoptadas por los romanos. El Dios verdadero estaba allí. El ángel de la misericordia, el ángel del pacto, el deseado de las naciones había llegado. Yo, miren, hasta en este detalle, tengo mucho temor de Dios, de lo que voy a hablar, porque tengo la responsabilidad de poner el alimento al pueblo y si le traigo algo contaminado, la culpa va a ser mía. Como pastores nosotros damos cuenta de lo que enseñamos y guiamos, pero no por lo que usted hace. Lo que usted hace, usted va a dar cuenta. Ese es un problema suyo con el Señor. Usted recibe el alimento y después cada uno somos responsables. Pero tengo temor de Dios. Y hasta en el título, yo iba a ponerle como título, uno de los títulos que tenía pensado era el mito de Betesda. Y otro que se me ocurrió, bien digo se me ocurrió, era el mito del ángel. Pero orando al Señor vino a mi mente, y yo sé que ese fue el Espíritu Santo y no mi ocurrencia, el ángel de Betesda. Ponerle como título el ángel de Betesda. Porque el foco de esto no es el mito del ángel, era el verdadero ángel del pacto que se apareció en Betesda. El foco de este estudio está en Jesucristo. Está en Él. Él es el centro. ¿Saben que sobre la vida de Jesús se cumplieron más
de 300 profecías. Si quiere dejar la fe de lado y el que dice, no, que la fe es para gente ignorante, ok, vamos a concederle un par de minutitos de eso. Dejemos la fe de lado. Vamos a las matemáticas. El que le gusta la ciencia, las ciencias duras, exactas, vamos a las matemáticas. La ley de probabilidades te dice que era imposible que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieran en una persona. Ley de probabilidades, eso es matemática. Era imposible, pero se cumplió. Y algunos dicen, bueno, pero claro, Jesús hizo lo que hizo, dijo lo que dijo porque él conocía las profecías antiguas, entonces él se movió conforme a las profecías para que digan que él era el Mesías. ¿Ah, sí? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted eligió dónde nacer? No, había profecías que decían que, no sé, que Miguel iba a nacer en Villa Mercedes. Vos naciste en Villa Mercedes, ¿no? Ahí está, para no pefiarle. Y él, para que crean, que toda la gente crean, él dijo, yo nazco en Villa Mercedes. No, no elegimos dónde nacer. Las profecías decían que que el Mesías iba a nacer en Belén de Judea, y Jesús nació en Belén de Judea. Y ahora vamos a entrar en una profecía que los sabios de Israel se enfocaron para identificar al Mesías. Hay 4 milagros mesiánicos. Vamos a llamarle, y le llaman así los judíos, los milagros mesiánicos. El que fuera el verdadero Mesías de Israel, lo iban a identificar porque iba a hacer esos 4 milagros. ¿Ok? Ahora, una persona sin poder de Dios no puede elegir qué milagros va a hacer. Claro, sí, la profecía decía que iba a entrar humilde en un pollino, entonces Jesús, para engañar a la gente y completar la profecía, dijo, yo entro, en vez de en un caballo blanco, entro en un pollino. Bueno, eso lo podría haber hecho, pero hay un montón de profecías que él no las eligió, que un hombre común no lo podría haber hecho y él lo hizo. Se cumplieron en Jesús. Dice que más de 100 profecías, dicen los sabios en la palabra, solo en el momento de la crucifixión se cumplieron. Más de 100 profecías. Era improbable, matemáticamente improbable. No hay otra que aceptar, primero, que Cristo existió. ¿Cómo saben que Cristo existió? No hay ni una prueba que pueda contradecir lo que la palabra del Señor dice. De hecho, historiadores, vamos a salir un poquito de la Biblia, historiadores contemporáneos del tiempo de Jesús escribieron sobre Jesús. Y ojo, Flavio Josefo es uno, Tácito es otro. Había muchos historiadores, pero siempre hablamos de Flavio Josefo, es el más conocido. Flavio Josefo estaba bajo dominio romano, fue tomado prisionero por los romanos, él podría haber escondido el conocimiento de Jesús. No, pero los romanos lo obligaron para inventar un mito. Los romanos perseguían a los cristianos. Recién con Constantino, siglo IV, V después de Cristo, se reconoce el cristianismo, pero los romanos no iban a permitir que un historiador hablara de alguien que contrarrestaba lo que los romanos creían. ¿Qué creían los romanos? Que el emperador, el César, era Dios. Le atribuían deidad. Como hoy a Kim Jong-un, el de Corea del Norte. Y él dice ser Dios, pero no puede arreglar ni su corte de pelo. Así que bueno, imagínense. Lo que menos necesitaban era que naciera un mito. Flavio Josefo escribe de Jesús. Pero además hay muchas otras pruebas, ¿no? La arqueología ha descubierto un montón de cosas que están apoyando lo que la palabra del Señor dice. Así que los sabios judíos esperaban que el Mesías realizara una serie de milagros específicos, los milagros mesiánicos según profecías antiguas. ¿Qué profecía antigua tomaban los sabios, los ancianos romanos, para identificar al Mesías? Isaías, capítulo 35. Isaías 35. Versículos 3 al 6. Vamos a leer lo que dice esta profecía antigua.
600, 700 antes de Cristo, ¿no? Isaías. Entre 600 y 700 años antes de Cristo. No estamos hablando de 3 días antes. Mire lo que dice. Vamos a leer estos textos claves. Isaías 35, del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Gloria al Señor. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Hay al menos 2 canciones que cantamos de esto. Cuando cantamos El Poderoso de Israel, está tomado de aquí. Y Andrés hace el ejemplo, ¿eh? Y el cojo saltará, dice Andrés. Claro. Amén. Gloria a Dios, porque podemos alabarle con nuestro cuerpo también al Señor. Los ojos, miren, aquí lo pusimos en orden. Primero, abrir los ojos de los ciegos. Eso tenía que hacer el Mesías. Destapar los oídos de los sordos, abrir los oídos de los sordos. Sanar a los cojos, que vuelvan a caminar, y hacer hablar a los mudos. Estos 4 milagros mesiánicos, sí o sí, quien fuera el Mesías de Israel tenía que hacerlo. Si faltaba uno de estos, no era el Mesías. ¿Sí? Sí. Primero, abrir los ojos de los ciegos. Segundo, destapar los oídos de los sordos. Tercero, sanar a los cojos. Y cuarto, hacer hablar a los mudos. Y agregan algunos sabios judíos para hacerla más difícil. Ciego de nacimiento. Jesús lo hizo. Jesús hizo todo esto. Sí. Lo que dice en Isaías está cumplido en el terreno de lo físico y de lo espiritual. Pero ellos esperaban de lo físico. Querían algo que se vea, ¿no? Milagros visibles. Él hizo esto y más. Y viene la pregunta natural y de oficio, ¿no? ¿Y por qué no creyeron en Jesús? Porque Jesús era peligroso para su sistema, para todo lo que ellos habían construido en torno a la fe y habían agregado y habían hecho mucho más difícil, imposible humanamente la llegada a la salvación. Ellos habían construido algo que Jesús se lo venía a derribar. Entonces no les quedaba otra que rechazar. Pero ¿cómo rechazaban? Frente al pueblo, porque el pueblo, no todos, pero la mayoría conocían estas profecías. Por eso el pueblo aprobaba a Jesús. Después le terminaron comiendo la cabeza a la gente para que grite crucifícale. Pero el pueblo aprobaba a Jesús y muchas veces no lo arrestaron a Jesús. ¿Por qué? Por miedo al pueblo. Y sigue pasando. Lo espiritual se repite. Jesús es peligroso para lo malo, ¿no? Mateo 15. Por eso dije Jesús hizo todo esto y más. Porque mientras buscan Mateo capítulo 15, ¿sí? Porque ellos esperaban los milagros mesiánicos, pero muchos judíos, había una parte de los judíos que no creían en un Mesías divino, creían en un Mesías humano, con poderes divinos, pero humano, no divino. No que sea Dios hecho carne, ¿sí? Muchos esperaban un Mesías humano. Claro, alguien como Moisés. De hecho, se refugiaban mucho en Moisés. Sacaban siempre como escudo a Moisés y a Abraham. Somos hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, le dijo Jesús. Así nos dio muchas vueltas, ¿no? Sois hijos de vuestro padre, el diablo. Bien. Mateo capítulo 15. Mire qué lindo estos textos son maravillosos.
Vaya fortaleciendo su fe con la palabra. Versículos 29 al 31 dice: pasó Jesús de allí y vino al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Gloria a Dios. Y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¡Qué maravilloso! Esto no es historia, mi hermano. Esto es actual. Este no es el Dios histórico. Ahí está, hizo eso, listo, no hizo más nada. No, Él lo sigue haciendo. Otra vez abrirá caminos en el desierto, ríos en las soledades. Confiemos en el Señor por milagros, amén. Pero esa fe y esa confianza que no se está basando en lo que está pasando hoy. Pero hoy el Señor no me sanó, pero hoy me duele más que ayer. La fe que tuvo Job, que dijo: aunque me mate, seguiré confiando en ti. Aunque me mate, Señor, hasta el último respiro, cuando esté casi ingresando a la tumba, mi fe seguirá intacta. Gloria al Señor. ¿Sabe que hace algunos días atrás un hermano muy querido nuestro de Buenos Aires, que lo conocemos hace muchos años, se le quemó la casa, se le quemó la casa, todo lo que tenía dentro, no le quedó nada, hasta los teléfonos. Y alcanzaron, el Señor salvó sus vidas, alcanzaron a salvar sus vidas, y hasta de su mascota también, el Señor los libró. Y este hermano publica en Facebook y cuenta lo que le sucedió. Y dice: hemos sufrido la pérdida absoluta de todo lo material, pero nuestra fe sigue intacta. Nuestra fe sigue intacta. Y sabemos que Dios le va a devolver, como a Job no le dio lo que perdió, le dio el doble. Le dio el doble. Y Dios sigue siendo ese Dios. No el que hace competir enfermos. Es el Dios de misericordia, el de la gracia, el Dios de la bendición. Gracias, Señor. Ahora, Jesucristo hizo lo que esperaban los ancianos que hiciera el Mesías, pero hizo más. Ya entró en el terreno de la autoridad espiritual, y eso un hombre común no lo podía hacer. Mateo 12, echó fuera demonios. Mateo 12, 22. Vamos a ir unas hojitas para atrás. Ya vamos terminando. Mateo 12, 22 dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Mire, tenía un demonio que había provocado que fuera mudo, pero además ceguera. Imagínese una persona que hay algunos lamentablemente con esta condición, es como que no le quedan casi herramientas para defenderse en la vida. No puede hablar y no puede ver, ni siquiera puede agarrar y escribir. Pero era un demonio que provocaba esta condición. Por eso hay muchas condiciones físicas que son provocadas por demonios y la ciencia no entiende. La ciencia puede llegar a descubrir los efectos en el cuerpo, pero no saben qué es lo que está causando, cuál es la causa raíz, el desequilibrio hormonal. De repente la homosexualidad, que no, pero es algo científico, es algo físico. No entienden la causa espiritual que ha generado un desequilibrio en las hormonas de un hombre que se siente mujer o una mujer que se siente hombre. Son degeneraciones provocadas por demonios. Y el sistema de este mundo es tan perverso y tan hábil en el discurso, en el manejo del discurso, que hasta hace años atrás se lo consideraba una enfermedad. Pero luego cambiaron. ¿Por qué? Porque una enfermedad hay que tratarla. Luego no lo consideraron más. ¿Cuántos recuerdan cuando se lo consideraba una enfermedad? Un desequilibrio mental. Bueno, no solo la homosexualidad. Hoy hay gente que se casa, creo que en Inglaterra hubo creo que una mujer que se casó con una estación de tren. Pero escúcheme, y nosotros estamos mal. Es lo que dice Isaías: va a llegar un momento que a lo bueno llamarán malo y a lo malo bueno. Es terrible la condición del ser humano, ni hablar del que se casa con su mascota.
Me acuerdo cuando el pastor decía en las prédicas, va a llegar un momento que se van a casar con las mascotas. Bueno, ya llegó ese momento. Ya está. La depravación del ser humano, una sociedad que se desmorona. Si eso fuera tan cool y fuera tan bueno, ¿por qué la sociedad está cada vez peor? ¿Mm? Sí. A mí me gustaría casarme con un camión de Prosegur, pero no, no se puede. Es broma, no lo tomen como... Pastor. Claro. Sí. Hay países que todavía rechazan. Quedan unas pocas naciones que están rechazando esta oleada de perversión. Por eso son muy odiados también los líderes de derecha, que tendrán sus cosas, no son perfectos ninguno, pero que están en contra de todo esto. Y a veces tratan de eliminarlos por la vía legal y cuando no se puede por la vía violenta, como lo que vimos que pasó hace unos días en Estados Unidos. Que no hay duda que fue la mano de Dios. Este hombre gira la cabeza y la bala le toca la oreja, y si él hubiera estado en esa ubicación, la bala le entraba por atrás, porque el disparo vino por atrás. Bueno, después hay un montón de cosas que hablar de esto. No, era un loquito suelto. No. Hablamos una vez de lo que es el programa MK Ultra y cómo preparan y lavan cerebros para que realicen atentados. Aparte me resulta tan inverosímil, tan increíble que el servicio secreto no ve. Tienen francotiradores apostados en los techos, no ve a un hombre que está apostado con un fusil. No tienen un dron de vigilancia. Es tecnología básica hoy un dron. Sí, amén. ¿Por qué? Claro, porque deberían reconocer de que lo que estamos predicando es verdad. Es el gran problema del sistema de este mundo y fue el problema de los fariseos y escribas. Y los saduceos tenían, si ellos decían, che, cumplió los milagros que esperábamos el Mesías. ¿Cómo desmentimos esto? Susi, ¿tenías algo para decir? El manejo de los medios está en manos de qué poder. No. En una campaña de un siervo de Dios muy conocido, habían desmentido muchos milagros y decían que todo estaba arreglado y trajeron cámaras de algunos medios de televisión para filmar los supuestos engaños, y donde estaban apostadas las cámaras de televisión, el predicador ni siquiera estaba orando por los enfermos, estaba predicando y empezó a escucharse la gente que se levantaba y empezaban a gritar y a clamar. Delante de las cámaras de televisión, el Señor empezó a hacer milagros. Gente que se levantaba de su silla de ruedas, gente que tiraba muletas, gente que empezaba a ver, que no veían. Delante el Señor dijo, yo les voy a refregar en la nariz. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor está diciendo, le voy a mostrar a tu enemigo, vos tranquilo, yo le voy a mostrar lo que yo hago. Sí, King Clement. Sí. Van a tener que decir lo que yo diga, dijo el Señor. Medios profanos, algunos shows, night show profanos, tuvieron que mostrar que Franklin Graham, hijo de Billy Graham, delante de millones y millones de personas que estaban mirando por redes sociales y medios de comunicación, proclamó que Jesucristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una profecía que había sido dada 11 años atrás. Ya había muerto King Clement. Y se cumplió. Dice, va a llegar un día, y con nombre y apellido anunció que Trump iba a ser presidente cuando ni siquiera estaba en la política, ¿sí?
y dijo, el día que asuma, y nombró algunos medios específicos, van a tener que reproducir lo que yo diga. La trompeta de Dios. Dios usó a Ciro el persa. A ver, Ciro iba todos los días a la iglesia con la Biblia y cantaba coritos. No, era un persa, era un pagano, pero Dios dijo, yo voy a agarrar a este pagano y lo voy a usar para mis propósitos. Dios usa hombres imperfectos, sino ¿qué hacemos acá nosotros? ¿Qué hacemos acá, no? Bien. Entonces, aquí vemos Mateo 12, 22, seguimos leyendo. Fue traído un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? El Señor está diciendo, es una burrada lo que ustedes dicen. Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús está diciendo, si yo esto lo hago con el poder del cielo, ustedes no tienen otra que entender y aceptar que yo vengo de parte del cielo. Porque ahí está el tema. Cuando los fariseos vieron que no podían ocultar la realidad, los milagros estaban sucediendo en la cara de la gente, dice, ¿qué podemos inventar? Y vamos a decir que esto es falso. Y cuidado porque aquí habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando se atribuyen milagros de Dios y uno dice que es una obra satánica, es blasfemia contra el Espíritu Santo y es el único pecado que no tiene perdón. Cuidado con eso. Cuidado. A veces cuando se critican a algunos siervos de Dios famosos, lo hacen con el poder del diablo. Cuidado. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si está haciendo mal las cosas, Dios es su juez. ¿Sí? Pero hay que tener reparo en hablar. Porque aquí los fariseos le atribuyeron la obra del cielo al diablo y el Señor habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una de las formas, hay otras después, ¿no? Pero es una de las formas de blasfemia contra el Espíritu Santo. No es el insulto nada más, son cosas peores. Cosas peores. Ahora bien, aquí él está demostrando que no solo hizo los milagros mesiánicos, sino que tiene poder en el mundo espiritual y ahí los fariseos empiezan a tejer, tiene que tener una coartada. Beelzebú, ¿qué significa Beelzebú? El señor de las moscas. Usted sabe que en este lugar, hay toda una historia, ¿no? También que tienen que ver con los mitos. Porque había altares paganos allí. En este lugar donde Jesús hace ese milagro, estaba lleno de moscas. Y hoy usted va a ese lugar y las moscas no lo dejan tranquilo. Hoy, en la actualidad. Está lleno de moscas. Qué tremendo, ¿no? Bueno. Hizo un milagro que estaba, casi diría yo, prohibido. Sanó leprosos. Lucas 17, 11 al 14. Perdónenme por unos minutitos nada más que me voy a extender, pero vamos a cerrar esta idea, porque hay mucha palabra hermosa para desarrollar con esto. Lucas 17, pero yo estoy seguro que la fe suya no sale igual que como usted entró. Y ese es el propósito que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, porque la palabra de Dios es viva. Ni la mía tampoco, la mía también sale fortalecida. 17:11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Samaria, tierra prohibida para los judíos. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué de lejos? Porque tenían que estar excluidos de la sociedad y no se los podía tocar. Gritaron, alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Por qué les dijo esto? Porque estaba en la ley mosaica
el que había sido sanado de una enfermedad de la piel, cómo se certificaba su sanidad y que podía entrar de nuevo a la sociedad. Mostrarse a los sacerdotes certificaban y le daban el alta. Jesús, incluso para no generar una controversia, dice: cumplan lo que dice la ley. Y Jesús ejerce fe. No se olvide que él había dejado los atributos de Dios. Este es un detalle importante. Él ejerce fe, porque él no los sana en el momento. Le dice: muéstrense los sacerdotes. Los da por sanos. Y en el camino ellos se sanaron. Entonces uno de ellos, porque dice que aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y ahí sigue, ¿no? Que Jesús le dice: che, ¿no eran 10? Y el único que vino sabe que era samaritano. Ahí el Señor tira por tierra todas las divisiones de países y nacionalidades y color de piel y demás. Había sido un samaritano, pero que recibió un milagro y lo reconoció a Jesús. Sanó leprosos, pero hubo un caso más, voy a decir así, más atrevido todavía de Jesús. En Marcos 1, 40 al 42, Marcos capítulo 1, versículo 40 al 42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, mire qué humildad este hombre, ¿no? Si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y... No se puede. ¿Cómo vas a tocar un leproso? Está prohibido por la ley de Moisés, pero además te vas a contagiar. Era una ley sanitaria. Jesús lo toca. Gloria al Señor. Él lo tocó. Ahí rompió ya con una regla, ¿no? Teniendo misericordia de él, el Dios de la misericordia y de la gracia, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. El milagro sucedió. Jesús era divino y era humano, y él podía purificarse a sí mismo, porque si alguien tocaba a un leproso tenía que purificarse. Y ahí ya los fariseos tenían un problema más grave. Pero lo peor, voy a poner comillas, comillas, miren, lo peor que hizo Jesús viene ahora. Fue lo más atrevido. Lucas 5, 20 y 21. Lucas capítulo 5, versículos 20 y 21. El paralítico que lo bajan, rompen el techo y lo bajan para que Jesús lo sane. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí se metió en un terreno. Entonces, ahí los fariseos y escribas dijeron: acá lo tenemos. Los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Estos eran instrumentos del diablo, pero yo le voy a decir una cosa: en esa expresión Dios le toma la boca. Ellos estaban confesando, aún con la contrariedad, que Jesús era Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Ya no era los milagros mesiánicos nada más, era Dios. Y ahí ellos, eso es una blasfemia. Ellos hicieron todo lo posible por demostrar y crearon todos los artilugios y las mentiras y las coartadas posibles para decirle al pueblo: esto es falso. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que tenía que hacer el Mesías y estaba haciendo lo que Dios hace. Y ahí la bronca de los fariseos. Ahí tuvieron que salir a tomarse una tableta de los sartán porque le subió la presión. Imagínense, ¿cómo va a decir que va a perdonar pecados? Y Jesús no se quedó con eso. Y dijo: ustedes piensan que yo soy o quieren demostrarle a la gente que yo soy un mentiroso, soy un impostor. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? Levántate y anda. Así que lo miró al paralítico y le dijo: para todos estos incrédulos, levántate y anda.
soy Dios y hago milagros. Soy el Mesías, pero no soy un Mesías humano nada más, soy divino, soy Dios. Y dice que la gente se maravilló, algo hermoso, se levantó en presencia de ellos, tomó el lecho en que estaba acostado, se fue a la casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro, dice el versículo 26, glorificaban a Dios y llenos de temor, pero ese temor lindo, ¿no? De decir, wow, decían, hoy hemos visto maravillas. Dios va a seguir haciendo maravillas con nosotros. Porque digan lo que digan y por más que vengan a predicarnos en contra de nuestra fe, nosotros sabemos que Él es Dios. No lo aceptamos como un carpintero, lo aceptamos como nuestro Salvador. La gente recibe lo que espera de alguien, ¿sí? Hablando en la fe, hablando en la fe. Los que decían, pero no es este en Nazaret, decían, y sí, nosotros lo conocemos, se crió acá. Si él es carpintero, es hijo del carpintero José, él hace muebles. Por eso los de Nazaret solo podían esperar, ¿qué de un carpintero? Muebles. Si usted quiere muebles, vaya a una carpintería o a una mueblería, pero si yo quiero milagros, voy a Jesucristo. Los que lo vieron a Él como Dios, gente que no tenía formación teológica, gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es algo tan maravilloso. A mí me encanta una expresión que está en Apocalipsis que dice que Él es la raíz y la descendencia de David. Él es la raíz de David. Él estaba antes que David. Él es eterno. David sale de Él. Pero a su vez en la parte humana es la descendencia de David. Él es antes y es después de David. Él es el alfa y el omega, Él es el alef y el tav, Él es el principio y el fin, Él es eterno. Él le tapó la boca a los fariseos y Él, claro, lograron, parecía su objetivo, lo llevaron a la cruz, pero de la tumba se les escapó, del infierno se les escapó. Por eso dice la palabra, suelto los dolores de la muerte, rompió las cadenas el Señor, porque la paga del pecado es muerte y Jesús no había tenido pecado, la muerte no tuvo ningún poder sobre Él. Y Él al tercer día resucitó. Y otra vez inventaron cosas porque ya no podían ocultar, era mucha evidencia, era mucho. Lo matamos y de ahí de la tumba con piedra, con guardia de seguridad y todo se nos escapó. Dice que dieron mucho dinero los del Sanedrín a los romanos, a los soldados, le dijeron, digan que ustedes se durmieron y los discípulos se robaron el cuerpo. Y nosotros vamos a interceder delante de Pilato porque por más dinero que le dieran, Pilato les iba a cortar la cabeza. Nosotros vamos a interceder para salvar sus vidas. Pero digan esto, pero el cuerpo de Jesús no lo pudieron encontrar. Los romanos tenían todo el poder, dominaban, tenían su ejército, tenían una guarnición en Jerusalén, podrían haber pateado puertas. De hecho, en el año 70 lo hicieron. Podrían haber aplastado la sociedad revisando a ver dónde metieron el cuerpo de Jesús. Nunca apareció. Fue transformado en un cuerpo glorificado y luego ascendió a los cielos a los 40 días de haber resucitado. Y allí desde Betania, que es una de las laderas del monte de Sión, Él ascendió en una nube y Él le dijo a sus discípulos, así como me ven que me voy, así voy a volver. Y Pablo le escribe a los tesalonicenses y le dice que Él vendrá en una nube en el aire. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le espero a mi Señor. Esperamos al Señor. Qué maravilloso. Saben que ya terminamos. Hoy nosotros nos saludamos, la paz del Señor, Dios te bendiga. Hay muchas formas lindas de saludarnos, ¿no? Pero ¿sabe cómo se saludaban en los cristianos del primer siglo? Maranata, Maranata. En vez de decir, Andrés, Dios te bendiga, Cristo viene. Cristo viene. Se recordaban unos a otros, preparados porque Cristo viene. No perdamos eso. No perdamos, saludémonos como usted sienta en su corazón, pero no se olvide que Cristo un día viene. Amén. Vamos a ponernos de pie. El ángel de Betesda, Jesucristo, el ángel del pacto, el deseado de toda la gente.
Oramos al Señor. Señor, te bendecimos. Tú eres el deseado nuestro, el deseado de las naciones. Y queremos decirte con toda humildad, Señor, y mansedumbre en esta noche, Argentina te desea. Sí sé que no todos, pero hay gente aquí en Argentina que desea tu presencia, Señor. Sana y bendice nuestra nación. Mira con misericordia. Tú eres el Dios de la gracia y la misericordia. Señor, a este hombre que ni siquiera sabía quién eras tú, pero tú mostraste tu poder y lo sanaste. Señor, sana nuestra tierra. Y sana, Señor, individualmente a nuestros hermanos, los que están enfrentando luchas y pruebas en su cuerpo, en su salud. Señor, juntos aquí unimos nuestros corazones y unimos nuestra fe y enviamos palabra de sanidad. Que sucedan los milagros, Señor. Oramos por todos y cada uno de ellos. Oramos muy especialmente por nuestra hermana Elena, Señor. Tú pongas tu mano allí donde ella está, Señor. Tú puedes hacer que suelde ese hueso rápido y se pueda recuperar. Fortalece, Señor, a aquellos que tienen problemas en sus articulaciones, en sus huesos. Tu palabra dice que aún en la vejez sus huesos reverdecerán. Sí, es indudable, dice tu palabra también, que los días malos vendrán en cuanto a la edad y la salud, pero en medio de esas luchas y de ese tiempo y de esa etapa de la vida, también tú prometiste sustentar, prometiste sanar, prometiste acompañar, fortalecer a tus hijos. Tu palabra dice: yo los hice y yo no los voy a abandonar. Aún en vuestra vejez hay una promesa, una respuesta tuya a algo que David había dicho muchos años antes, allí en el Salmo 71, cuando dice: Señor, cuando fuere viejo no me abandones, no me olvides. Para todas las edades, tú tienes en cuenta a los niñitos recién nacidos y a la gente grande y a los jóvenes y a los adultos, a todos. Señor, tú eres nuestro Padre desde el primer momento hasta el último y aún por la eternidad. El ángel de Betesda eres tú. No creemos en mitos, en leyendas, en fábulas. Te creemos a ti, en el ángel del pacto. La misericordia y la gracia encarnada en una persona. La verdad no es una filosofía o una religión, la verdad es una persona, eres tú. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el nombre de Jesús, Padre Santo, te adoramos, estamos frente al trono de la gracia. No somos dignos, pero la sangre de Cristo nos dignifica. Sana, Señor, los que tienen problemas respiratorios, los que tienen desequilibrios en su sangre. Señor, normaliza todos los índices, todo lo hormonal, cada célula de nuestro organismo. Vivifica con tu Espíritu Santo, Señor, porque la gloria no será jamás para ninguno de nosotros. La gloria siempre te la daremos a ti. ¿Cuántos hermanos aquí en este lugar han recibido, Señor, milagros sin que nadie los toque? Tú los tocaste, Señor, y tú escuchaste nuestro clamor, nuestra oración, que como pueblo nos unimos, Señor, unimos nuestra fe como siervos tuyos, Señor, nos hemos puesto de acuerdo, lo que tú nos enseñaste. ¿Qué poder tiene en el mundo espiritual ponernos de acuerdo? Estamos de acuerdo en adorarte, estamos de acuerdo en orar por nuestros hermanos, estamos de acuerdo en llorar con los que lloran, pero también gozarnos y reír con los que ríen, con los que son bendecidos, gozarnos como si fuera nuestra la bendición. Ese es el corazón que tú estás buscando en tus hijos. Gracias por visitarnos, gracias por respaldarnos. Señor, esperamos de ti. Así como los siervos, dice tu palabra, miran la mano de sus amos, nosotros miramos tus manos. Solo en ti confiamos, Señor. Ningún rito puede hacer lo que tú haces. Tú eres el Dios verdadero. Llena cada corazón, llena cada vida, llena de tu espíritu. Llena, Señor, nuestras lámparas y nuestras copas hasta que rebosen.
porque no podemos alumbrar si no es con el aceite de tu Espíritu Santo. No es nuestra elocuencia, no es lo que sepamos, no es nuestra fuerza, es tu gracia y es tu Espíritu. Obra en los corazones, obra en los que no son salvos, obra en las familias. Señor, salva a las familias, salva a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, esposos, esposas, compañeros de trabajo, seres queridos. Señor, pon siempre una palabra, Espíritu Santo, en nuestros labios, una palabra de vida, de salvación. Usa nuestras vidas para tu gloria. No estamos aquí buscando gloria del hombre, no estamos buscando títulos, estamos buscando tu presencia y estamos buscando que tú nos uses donde tú nos has puesto. Seamos luz. Unge cada una de nuestras vidas. Bendice y guarda a tu pueblo. Ahora, al regresar a sus hogares, guarda nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y te damos muchas gracias, Señor. Te damos gloria. Amén y amén. Dale al Señor un aplauso. Recibe la gloria, Señor. Esa clase de vida que sabes dar. Siempre es tuya la gloria, Señor. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dígale al Señor. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor. Queremos vivir para Él. Dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Sí, Señor. Yo quiero vivir solo para ti. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Quiero vivir solo para ti. Ayúdame, Señor Jesús. Quiero vivir solo para ti. Gloria a tu nombre, Señor. Dale otro aplauso al Señor. Qué hermoso que es su presencia, su Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor amado. Gloriosa es su presencia. Gracias, Señor. El día domingo tenemos otro encuentro de gloria en este lugar a las 19:30 horas. El otro miércoles también, 20 horas, estamos aquí. Me gozo en el Señor, hermosa concurrencia hoy. Es un día de semana y el tiempo que usted invierte aquí lo invierte en su bendición, en su vida. Dios va a recompensar su vida. El Señor los bendiga. Salúdense, tengan un momento de comunión.